los invito a ir al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas. Y empezamos un capítulo nuevo. Y vamos llegando a la mitad de este Evangelio. ¡Qué bien! A veces avanzamos más, a veces son más cortas las porciones. Pero como se los dije el primer día, esto no es una carrera de 100 metros planos. Más bien es como una maratón. ¿Saben la diferencia, no? Una es solamente de cuestión de segundos, mientras que la otra son cuestión de horas. La predicación de la palabra consecutiva, dejamos que el Señor nos dirija en ella para conocer un poco más a profundidad la vida y obra del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 11. Vamos a estar en esta mañana en los versículos del 1 al 4. Lucas 11, versículos del 1 al 4. Hoy voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas y ya les mencionaré por qué. Los invito a ponerse sobre sus pies, por favor. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Yo leo del 1 al 3 y de manera unánime leeremos el versículo 4. Leo para ustedes la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Juntos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar. Amado Señor, bendito seas por tu infinita gracia, misericordia y bondad. Bendito seas, Padre Celestial, porque nos has dado vida en medio de las debilidades físicas, como mencionaba hace algún momento. Nos han dado un domingo más donde nos convocas a estar delante de ti y tu presencia. Escuchábamos hace un momento que tú te deleitas en las oraciones de los rectos. Agradables a nuestro corazón, dichosos a nuestro corazón saber que podemos glorificarte y engrandecerte con nuestras oraciones. Padre, he aquí un texto muy conocido para todos nosotros. Y quizá muchas veces ese es el mayor peligro que podemos tener cuando nos exponemos a la palabra. Estar familiarizados con algo y considerar que nada nuevo tenemos por aprender. Pero queremos orar, Señor, para decirte que tu palabra es viva y eficaz. Queremos eso. Tu palabra tiene el poder para traer los corazones muertos espirituales a la vida espiritual, para santificar a aquellos donde tú has depositado tu Espíritu Santo. Pero todo eso sucede si a ti te place, si tú lo deseas, Dios. Henos aquí, Señor, pidiéndote que no tengas en cuenta nuestros muchos pecados, las debilidades físicas y espirituales del predicador, sino que por amor a tu propio nombre te glorifiques en esta mañana en la exposición de tu palabra, Dios. Sin ti nada somos, Padre. Bendito seas. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El título de este sermón está como en el versículo 1, a la afirmación del discípulo que se menciona, de uno de sus discípulos, y es: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ese es el título del sermón. Como les mencioné, estaba leyendo desde otra versión y ya se van a dar cuenta por qué. Si pudieron escuchar mientras que yo leía y ustedes tienen la versión Reina Valera, hay unas diferencias entre esta versión Nueva Biblia de las Américas y la versión Reina Valera. Lo que en realidad sucede es que esta oración que está contenida en estos versículos no es igual a la que está en el Sermón del Monte. Y ya vamos a darnos cuenta por qué. Es en esencia lo mismo, pero en forma es distinto. Y eso es muy, muy importante. Mientras oraba, yo les decía, queridos hermanos, que la familiaridad engendra desprecio. Lo que quiere decir es que muchas veces estamos tan familiarizados con algo que creemos que ya lo sabemos y que nada nuevo podemos aprender. Y en relación a la oración,
con este modelo que Jesús le da a sus discípulos, es tan latente en nuestra propia vida que podemos pensar esta mañana, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué nuevo tiene de esto? Y si somos honestos, esta oración nos ha acompañado hasta edades muy pequeñas. Sé que viviendo en Latinoamérica, muchos venimos de un trasfondo católico romano. Y una de las primeras cosas que hacemos, y los que estuvimos en catequesis, primeras comuniones, en todo eso, fue aprendernos esto. Y si en algún momento usted tuvo que participar de la confesión en el confesatorio, quizás esta fue alguna de sus penitencias, sería la palabra, o dentro del castigo que le ponen, como si orar el Padre Nuestro fuera un castigo. Quizás por eso, para algunos, esta oración ha sido desteñida en lo que su contenido tiene y el valor tan profundo que tiene. Era mi deseo, como cuando orábamos, que eso no sea de tropiezo en esta mañana. Esta oración es conocida como ¿el qué? Padre Nuestro, exactamente. Y muchas personas la han elogiado por su dulzura. Y en realidad no es de extrañar que así sea. Porque nuestro Señor, el Señor Jesucristo, la presenta como un modelo de oración. Hay un contexto en Mateo, en el Sermón del Monte, y hay un contexto aquí en Lucas 11 que son distintos. Pero en ambos el Señor la utiliza como un modelo de oración. En el contexto de Mateo, en el Sermón del Monte, Él está haciendo una referencia a que el actuar de sus discípulos no sea como el actuar de los fariseos. La manera en que ayunen, la manera en que dan las ofrendas y la manera en que oren. Recuerden aquellas palabras. Cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos. Son las palabras que utiliza Jesús en el Sermón del Monte, que dicen lo mismo 1000 y 1000 veces. No sean como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros la pidan. Y ahí dice, así pues, orar. Es decir, no con vanas repeticiones, no con muchas palabras. Y lo da como una muestra, como un modelo. Aquí en Lucas capítulo 11, el contexto es que él está orando, un discípulo se le acerca y le dice, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos, y hace referencia a Juan el Bautista. Y él dice, entonces, cuando ores, di. Y eso es importante considerar porque aquí esa afirmación, cuando oren digan o cuando oren di, está haciendo referencia a que la puedes utilizar de manera literal. Y no tiene nada de malo usar estas palabras para orar. Pero lo que sí viene a ser dañino para nuestra vida devocional es que esta sea nuestra única oración. Como si nos enfrascáramos que estas palabras tuvieran en sí un arte de magia, como si fuera el abracadabra. No, él está usando este modelo para enseñar a sus discípulos. Muchas personas han estado familiarizados y han considerado que lo que Jesús está haciendo es indicar la única forma de oración que el creyente tiene para presentarse delante de Dios. Y lo único que han hecho durante mucho tiempo es orar el Padre Nuestro. Tengo que orar. Oraste, sí, yo oré el Padre Nuestro no sé cuántas veces y es lo único que he orado. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Quiero mostrarles un poco de la diferencia que hay entre la oración de Mateo y esta oración que hay en Lucas. Esta segunda ocasión, en la de Lucas 11, tiene como un resumen de la que se presenta en Mateo. Padre, dice aquí en Lucas, santificado sea tu nombre. ¿Qué hace falta a la versión más extensa que todos conocemos? Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos, exactamente. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro cada día. Sigue diciendo acá. Pero cuando él dice venga tu reino, la versión de Mateo tiene otra porción. ¿Cuál es? Hágase. Eso, muy bien. Hágase tu voluntad. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados. Cuando dice no nos metas en tentación,
¿Qué dice la otra versión? Líbranos del mal. Y aquella versión de Mateo termina también en una doxología, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos y siempre. Amén y amén. Como se dan cuenta, en sustancia, la oración es igual. Porque cuando usted dice, venga a tu reino, ¿qué es lo que queremos decir? Que su voluntad sea hecha. Cuando usted dice, no nos metas en tentación, ¿qué es lo que estamos pensando también? Que nos libre de todo mal. Pero hacer las oraciones distintas, en ocasiones distintas, nos deja con claridad ver que el propósito de Jesús no es enseñar la única forma de oración que el creyente tiene para presentarse delante de Dios, sino más bien dar un marco y una estructura de cómo debe ser la vida de oración del creyente. Y este modelo que el Señor deja, de verdad, hermanos, debe ser el filtro con el que evaluemos nuestra propia vida de oración. Aquí hay, en resumen, dos clases de peticiones principales. La primera de ellas son peticiones con referencia a la gloria de Dios. Y la segunda son con peticiones con referencia a nuestro propio bien. ¿Notaron eso? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la versión de Mateo. Eso tiene que ver ¿con quién? Con la gloria de Dios. Y luego cuando empezamos a considerar, danos el pan nuestro cada día, perdónanos nuestros pecados, líbranos de la tentación del mal, ¿con quién tiene que ver eso? Con nosotros. Seamos honestos, cuando usted y yo vamos a orar, ¿en qué orden oramos? ¿Empezamos por la gloria de Dios o empezamos por la gloria del hombre? Empezamos por nuestras propias preocupaciones, por aquello que nos acongoja, aquello que nos sobrecarga, y todo aquello que está dentro de nosotros lo llevamos delante de Dios. Y al final, si nos da tiempo y si nos acordamos, Señor, y que tú seas glorificado en todo lo que te he pedido. Amén. Ahora, nos deja ver esto, que primero y de más relevancia y de mayor importancia, el lugar más preeminente es el nombre de Dios, que Él sea santificado y que su reino venga a este mundo, más que nuestro propio bienestar con las bendiciones que necesitamos. Ahora, no es una camisa de fuerza que siempre empecemos por el Señor. Tampoco es el objetivo de esta forma de oración que conocemos como Padre Nuestro. Lo que sí es relevante, hermanos, que nuestras oraciones tienen que estar saturadas de adoración al Señor y de deseos de glorificación de su nombre. Dice un salmo, no lo recuerdo muy bien, pero hace referencia a que mejor es su misericordia que mi propia vida. Mejor es su nombre que mi propio bienestar. Eso es lo que el Evangelio dice. Y es en lo que en la historia del cristianismo hemos podido ver. Pensamos que, claro, Jesús es Jesús. Pero ¿qué sucede cuando pasamos al libro de Hechos y encontramos a uno siendo apedreado y cuyas ropas son tiradas delante de los pies de Saulo? ¿Recuerdan esa escena de Esteban? Donde mira y le dices que no les tengas en cuenta los pecados a ellos. Eso es orar para que el reino de Dios venga a ser instaurado en los corazones de las personas que lo estaban asesinando. Más importante el nombre de Dios que el propio bienestar. Entonces, hermanos, esta oración tan conocida para nosotros se ha ido diluyendo en nuestra propia vida precisamente por eso, porque la conocemos demasiado. ¿Cuál es mi deseo para este sermón y los futuros que el Señor me permita hacer durante esta porción? Que podamos escudriñar lo que esta rica porción tiene para nosotros, para que nuestra vida de oración sea transformada a la luz del modelo que Jesús dejó. ¿Cómo lo vamos a ver esta mañana? Sencillo, la petición de los discípulos que está en el versículo 1 y luego la respuesta del modelo de oración del Señor Jesús. ¿Cuál es la petición? Bueno, esta petición o esta oración surge en el contexto de dos frases. La respuesta de Jesús a la petición del discípulo se da en el contexto de dos frases. ¿Cuál es la primera frase de ellas?
cuando dice que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cierto día Jesús estaba orando en algún lugar específico que no se nos menciona, solo se dice cierto lugar. Y si hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas consecutivamente, quienes recuerdan eso, tenemos que recordar que Lucas es quien hace mayor mención a la vida de oración del Señor Jesucristo. Tanto es así que cuando empezamos a estudiar esta serie de Lucas, yo les mencioné que uno de mis objetivos al compartir este evangelio consecutivamente era que viéramos la relevancia de la vida de oración de Jesús. El Dios que se hizo hombre vivió su ministerio terrenal en dependencia del Espíritu Santo, y esa dependencia la manifestó como orando. Si Jesús, para todo lo que tuvo que vivir y hacer, oraba constantemente, pues usted y yo, eso debería ser confrontante para nosotros, ¿no? Y esta frase de que Jesús oraba es muy habitual en el Evangelio de Lucas, también en otros, particularmente en el de Lucas. Pudiéramos considerar que esta frase nos deja ver un hábito santo de nuestro Señor. ¿Qué es lo que era hábito para Él? Orar. Y eso es importante porque una cosa es orar cuando las situaciones lo ameritan, y es decir, cuando sucede algo, cuando estamos en peligro, cuando tenemos alguna necesidad, y otra cosa es orar habitualmente. Y no debemos suponer que porque sea un hábito tenga que ser ignorado, todo lo contrario. Ojalá nuestra vida de oración fuera así, hábito. Una de las grandes cargas que como pastor tengo es cuando los escucho a ustedes, que en realidad es como si me escuchara a mí mismo muchas veces: pastor, ¿cómo hago para tener una vida de oración habitual, cotidiana, constante, que permanezca en el tiempo? Y no conozco un hombre o una mujer que pueda decir, siendo creyente, que lleva tantos años en su cristianismo, que diga, lo conseguí. La oración sigue siendo un campo de batalla para muchos de nosotros. Si algo tu carne no quiere hacer es orar. Cuando servimos al Señor, recordamos la historia de Marta y de María, el servir nos hace visibles. Cuando usted mueve una silla aquí el día domingo y acomoda y le sirve a otra persona, le hace ser visible. Y alguien le dice, oye, qué bien, se siente bien. Pero cuando tú vas a orar, eres invisible para el mundo, pero solamente eres visible para Dios. Y ahí no tienes quien te halague. Porque ni siquiera tú mismo te dice, bueno, a veces lo hacemos cuando raramente tenemos tiempo en la oración. Oye, qué bien lo hiciste. Por eso la oración no es algo que sea tan sencillo de permanecer. Y no es como lo vemos en la vida de Jesús, que sea un hábito. Esa era la rutina de Jesús. ¿Recuerdan cuando empezó su ministerio terrenal y empezó a hacer milagros? De madrugada se fue a orar. Y llegaron sus discípulos y le dijeron, mira, ya está la fila llena de lo que hiciste ayer. Eso ha cautivado a la gente. Se nos hace tarde para atender a más personas y que tu nombre sea conocido. Y él les dice a sus discípulos, mira, tenemos que irnos a otras ciudades porque yo he venido a anunciar el reino de Dios y tengo que hacerlo delante de otras personas. ¿Qué fue lo que lo motivó a dejar a este grupo de personas y trasladarse a otras ciudades? Él había estado en oración con su padre porque su padre le dirigía la agenda. Otro caso, por ejemplo, cuando él tuvo que escoger la elección de los 12 que vimos en Lucas capítulo 9, a sus 12 apóstoles, ¿qué fue lo que él hizo antes de elegir a sus apóstoles? Oraba. Él estaba orando, en una decisión tan trascendental, tan importante, que estaba orando por ellos. Va a morir. Ya oró lo suficiente, ya era momento de morir, ascender y estar a la diestra del Padre. La oración dejémosla para... No. ¿Qué estaba haciendo la noche antes de morir? Orando. ¿Qué estaba haciendo la noche antes de morir? Orando. En el huerto de Getsemaní, un lugar de oración para él. Y así vemos, hermanos, entonces, que la vida de oración de Jesús es un hábito. Y en medio de ese hábito, uno de sus discípulos, considero yo, como sucede en otros textos, hablando el nombre de todos, en el que no se identifica por su nombre, y mientras percibía
o estaba atento a la oración de Jesús, él escucha a Jesús orar, se sorprende por la realidad de ello, por la intensidad de ello, por la frecuencia de ello. Se sorprende porque cada vez que Jesús ora, ve a este hombre actuar de manera distinta, que no retrocede al saber que la cruz estaba al frente de él, que las limitaciones que en su humanidad pudiera experimentar para cumplir el ministerio del Padre no se vio limitado y se había recargado en la oración. En ese punto, este discípulo le dice, ¿sabes qué? Enséñame a orar. No le dice, enséñame a hacer los milagros. Vimos en algún momento donde los discípulos no pudieron con un demonio. Oye, esa tarea nos quedó pendiente. Yo quiero que tú me des una clase extra de cómo hacer con estos demonios. ¿O qué sucede si alguien fallece? ¿Cómo pasará con Lázaro y tú no estás presente? Estos discípulos, al caminar con Jesús, se dieron cuenta que la vida de Jesús que él vivía, la vivía por la dependencia de oración. Y en ese punto hicieron la pregunta que usted y yo tendríamos que hacernos todos los días, sin importar cómo sea nuestra vida de oración. Enséñanos a orar. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted está satisfecho con su vida de oración? No está mal que usted venga donde su pastor a preguntarle, pastor, enséñame a orar, que es lo que precisamente estoy tratando de hacer hoy domingo, al modelo que Jesús dejó. Pero le hace esa pregunta al Señor, Señor, enséñame a orar. Porque esta pregunta, esta solicitud, porque no es una pregunta, esta solicitud no tiene que ver como que, wow, tu retórica y tu expresión es tan sorprendente que yo quiero orar con esas palabras, que se me escuche y que se me halague así. Ya Jesús en el Sermón del Monte había dicho, no se trata de la palabrería, sino más bien se trata de la continuidad en medio de una agenda apretada, de la continuidad a pesar de las debilidades físicas, de la dependencia en él, a pesar de ser una persona que hacía milagros y prodigios delante del Padre. Del carácter piadoso, santo, de siervo que Jesús manifestaba cuando caminaba y hablaba. Era el resultado de ¿qué? De la vida de intimidad, de oración. Es eso lo que el discípulo lo tiene en su mente. Yo quiero orar y orar como tú oras, pero más allá de las palabras, es que formes en mí lo que tú eres en el hábito de oración. En ese contexto, hermanos, es que se presenta este modelo de oración. Se presenta en el modelo de el hábito de Jesús y el discípulo que ve ese hábito y que desea aprender a orar. Es ahí cuando dice enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Ustedes recuerdan esa escena cuando se dice los discípulos de Juan ayunan y oran. Era un hábito que los discípulos de Juan habían aprendido también de Juan el Bautista. Hermanos, dice un comentarista, no hay nada más difícil de establecer y mantener que una vida de oración saludable y significativa, que aunque podemos encontrar tiempo para hacer casi todo lo demás, cosas buenas, cosas laboriosas, cosas del ministerio, parece que cuando llegamos al tema de oración y tomamos en serio lo que significa orar, se diluye con el tiempo y con facilidad. Siempre surge algo más importante que la oración en nuestras vidas. Y existe un peligro constante que nuestras oraciones se vuelvan balbuceos, ¿no? Se vuelvan sencillamente como, Dios, voy saliendo de mi casa, sabes que te necesito tú que me protejas, protégeme por favor las personas que aquí vamos y que yo pueda pensar en ti y adorarte y amarte, amén. Y no tiene nada de malo tener la continuidad en oración, lo que me refiero es que esa sea tu única vida de oración. Porque como vemos, el texto nos dice que él estaba orando en cierto lugar. Él no es que yo voy caminando, Padre, tengo todas estas personas ves que tengo que alimentarlos, tengo que enseñarles, preparar su mente y sus corazones, sino que él se había apartado a orar. La oración dirigía su agenda, no la agenda dirigía su oración. Está bueno. Ahora, la respuesta de Jesús. Cuando ores, di. Ya les dije, esta oración no tiene nada de malo en usarla.
Porque cuando Él está diciendo, di esto, significa di literalmente estas palabras. Está bien usarlas. El tema es que hagamos de esto nuestra única oración. Esta oración en realidad es un marco de referencia que puede ser usado a nivel personal, pero también a nivel corporativo o a nivel congregacional. ¿Cómo lo sé? Porque miren, los verbos están en plural. Danos, perdónanos, nosotros, no nos dejes. Puede ser usada a nivel personal, pero puede ser usada a nivel de un grupo de personas que podemos orar conforme a lo que este texto dice. Y esta oración tiene mucha instrucción. Tiene instrucción sobre la naturaleza de la paternidad de Dios. Tiene instrucción de lo que su nombre sea santificado. Tiene instrucción acerca de la naturaleza del reino de Dios, acerca de la provisión de Dios para nuestra vida diaria, acerca de nuestras necesidades, la necesidad del perdón en nuestra experiencia y de perdonar a otros. Asimismo, de cómo lidiamos con la tentación cuando viene y nos golpea, y así sucesivamente. Es corta, pero tiene muchas instrucciones, lo cual, hermanos, nos hace que no nos abarcarla en un solo sermón no es suficiente. Tampoco sería sano para su espalda y para mis piernas. Es una enseñanza muy extensa. Por eso, en este segundo punto del sermón, vamos a abarcar solamente una de las instrucciones. Cuando oren, digan Padre. Eso es lo que vamos a ver de la instrucción de la oración solamente. Cuando oren, digan Padre. Vamos a aprender acerca de el Padre Nuestro, a qué hace referencia y por qué es importante o significativo esa palabra Padre. Ustedes piensan, y es una pregunta para ustedes, ¿qué es importante? ¿Será significativo la palabra con la que él introduce su modelo de oración? Padre. Realmente es significativo y tiene varias razones. Les pregunto, ¿de quién es el Padre? ¿De quién es el Padre? Alguien puede decir, Él es Padre de todos. Él es el creador de todas las cosas. En realidad no lo es así. ¿De quién es Padre? De Jesús es Padre, eso es cierto. ¿Y de quién más será el Padre? Cuando vemos acerca de la paternidad de Dios en la Biblia, es cierto que hace referencia a Dios como creador de todas las cosas. Incluso habla que Él es el Padre de Israel, siendo el progenitor de esta raza. Sin embargo, cuando la Biblia utiliza la palabra Padre, no lo está haciendo referencia como creador principalmente en el Nuevo Testamento, sino que hace referencia a que Él es Padre de cada hijo espiritual que ha llegado al conocimiento de Él por la fe del Señor Jesucristo. Él es Padre del unigénito de Jesús y Él es Padre de cada hijo espiritual que ha venido al conocimiento de Él por medio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 8:15, Pablo le dijo a los cristianos, no recibiste un espíritu de esclavitud que te hace temer, sino que recibiste el espíritu de adopción y por él clamamos Abba, Padre. Entonces, en lugar de ser el Padre de todos, Él es Padre de su propio pueblo por acto de redención. No somos hijos por naturaleza. Usted no nace siendo hijo de Dios. Ni mucho menos un acto externo lo hace hijo de Dios. Es muy común escuchar a las personas considerarse hijos o hijas de Dios. Yo hice en mi mente un estimado. Si saliéramos a Valledupar con una única pregunta para conocer la espiritualidad de esta sociedad, de esta ciudad, ¿usted se considera a sí mismo como hijo de Dios? ¿Cuánto porcentaje de esas encuestas dirían sí? Yo le puse un 80%. ¿Me quedé corto? Diríamos que un 90, un 95% de las personas al preguntarles, ¿te consideras hijo de Dios?, dirían que sí. Lo cual, hermanos, tendríamos que considerar, si tantas personas en nuestra ciudad se consideran hijos de Dios, ¿por qué vivimos como vivimos? Porque a la descripción de lo que es un hijo de Dios y de cómo vivir un hijo de Dios, no es así como nuestra sociedad vive, ¿cierto? Ahora, para conocer la respuesta, tenemos que ir a la Biblia y preguntar a la Biblia, ¿es ese el caso? Todo el que nace
del Creador es hijo de Dios? Esa conversación la tuvo Jesús con los judíos. Juan capítulo 8, si ustedes recuerdan. Hay una conversación entre Jesús con los judíos, fariseos, están ahí conversando, más bien ellos intentando buscarle alguna caída, debatiendo con Jesús, y estos en medio de esa conversación se declaran como hijos de Abraham. Y Jesús le dice, bueno, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, ustedes harían las cosas que hace Abraham, nuestro padre. Y él les dice, ustedes realmente no son hijos de Abraham. Ellos se molestan, ellos dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos. Y ellos dicen, mira, el único padre que tenemos es Dios mismo. Nuestro padre es Dios mismo, dicen los judíos. Entonces, para llegar al fondo de todo este asunto, Jesús les dice, mira, ustedes no son como su Padre Dios. Ustedes no son como su Padre Dios. Porque al igual que los judíos, hermanos y amigos, muchos de ustedes dicen esta oración, Padre nuestro, sin que Él sea su Padre. Y ellos veían a Dios como su Padre y Dios no era su Padre. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos se ven como hijos de Dios porque nacieron de hombre y de mujer. Pero tenemos que saber que al nacer de hombre y de mujer nacemos como pecadores. Y nosotros antes de llegar a confiar en Cristo, en el Hijo de Dios, tenemos que recordar y saber que estamos separados de Dios eternamente por nuestro pecado. Y esa separación por el pecado nos hace pertenecer a una familia completamente distinta y no tiene que ver con la familia de Dios. Eso es lo que Jesús tenía en mente en medio de esa conversación cuando les dice, ustedes no son hijos de su Padre. Porque si Dios fuera tu Padre, tú me amarías, porque vine de Dios y ahora estoy aquí. Yo no he venido por mi cuenta, Él fue el que me envió. ¿Y saben por qué no entienden mis palabras? Sigo ahí en Juan capítulo 8. Tú eres capaz de escuchar lo que digo porque tú eres de tu padre, el diablo, y tú quieres cumplir el deseo de tu padre. Estas personas se veían a sí mismos como hijos de Dios, pero no escuchaban la voz de Cristo. Al igual que hoy, tantas personas se ven como hijos de Dios porque son seres humanos, pero no quieren escuchar la voz de Cristo que los llama al arrepentimiento y a la fe, y pertenecen a su padre, el diablo. La Biblia solamente deja ver dos familias: la familia de Dios y la familia del diablo. Y aunque eso sea difícil porque tenemos familiares que están sin Cristo, es la realidad espiritual en la que vivimos. Es la realidad espiritual que la Biblia nos deja ver. Ahora, esto no es muy políticamente correcto. Tú no andas por la calle diciendo a la gente, ¿sabes qué? Tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de otro. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, y si usted de pronto vino por primera vez, le dijeron, vamos a escuchar la palabra, y usted viene y le están diciendo aquí hoy, oye, que tú eres hijo de Satanás. Usted va a mirar a la persona que lo invitó así como, ¿a quién me invitaste tú a mí? Hermanos, lejos de ser una burla, lo que quiero mostrarles es que estamos tan familiarizados con la oración, pero esta oración no ha pasado el techo. Porque para pasar del techo no es que tengamos que elevar la voz, es que tenemos que tener a Cristo en el corazón. Por eso es relevante, y les decía al inicio, es relevante que Jesús haya dejado en ese modelo de oración la palabra Padre. Claro. Yo te preguntaría esta mañana, ¿es Dios tu Padre? ¿Realmente es Dios tu Padre? Si tú dices sí, entonces yo espero que tú puedas verificar eso, que pueda ser evidenciable para ti. Porque puedes creer que estás caminando perteneciendo a una familia cuando en realidad perteneces a otra. Alguien puede decir, mira, yo sé que nacimos bajo el pecado, pero yo vine a pertenecer a la familia de Dios porque cuando yo era pequeñito, bebé incluso, a mí me bautizaron y a partir de ese momento me dijeron que ya yo pertenecía a Dios. ¿Sabía usted eso? Que cuando usted lo bautizaron de niño, dentro del catolicismo romano le dijeron, ahora es hijo de Dios, que ellos hacen esa declaración. ¿Bajo la autoridad de quién nos hacen ellos hijos de Dios?
¿Tú quieres apostar toda tu eternidad a la frase de alguien que no es comprobable bíblicamente? La Biblia dice en Juan capítulo 1, Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hijos que no nacieron de la descendencia natural, porque la gracia de Dios no pasa por los genes humanos, sino ni de decisión humana o de la voluntad de hombre, sino hijos que nacieron de la voluntad de Dios. Lo que ese texto quiere decir es que venimos a ser hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús por voluntad del Padre. Creer en Jesús es un regalo de gracia de Dios para el creyente. Yo creo que el gran problema de la iglesia moderna es la errónea comprensión de la doctrina del nuevo nacimiento. Porque esa doctrina se ha reducido a un acto humano, a una oración que se repite. ¿Tú quieres pertenecer a la familia de Dios? Bueno, la verdad que no estaría mal. ¿Qué me ofreces por pertenecer a la familia de Dios? El cielo. Suena bien. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Ok, ¿qué tengo que hacer? Repite estas palabras conmigo. Y las repetiste. Quizás te regalan algo para conmemorar y recordar. Quizás pasaste al frente y te dicen, ahora perteneces a la familia de Dios. Eso no es por potestad humana. Ser hijo de Dios es una potestad únicamente de Él. A quien le place le otorga el derecho de ser su hijo. Y el único medio para pertenecer a la familia de Dios es creer en la obra del Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y luego y solamente entonces, habiendo sido convertido en hijo de Dios, puedo entonces comenzar a orar el Padre nuestro por primera vez, teniendo conciencia de lo que significa decirle Padre a Dios. Hay una gran diferencia en decir el Padre nuestro teniendo una noción de paternidad de Dios como un ente cósmico, una idea brillante, un gran motor inmóvil, una fuerza innatural. No, yo sé que existe, la deidad existe. Y por eso digo Padre. Pero hay una gran diferencia en decir Padre nuestro, Padre mío, desde la experiencia de su paternidad, de una relación filial con Él. Otra pregunta, ¿no te gustaría conocer a ese Padre realmente? Ahora, cuando venimos a recibir al Señor Jesús, somos hechos sus hijos. La Biblia describe ese término de salvación, de nuevo nacimiento, con varias palabras, incluso que es la que hemos estado estudiando en las escuelas dominicales. Una de ellas es que somos justificados. Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estábamos separados de Dios, estábamos bajo condenación, ahora que somos justificados estamos bajo bendición. Éramos culpables, ahora somos justos, inocentes. ¿Por quién? Por la declaración de Él. Porque la justicia de Cristo vino a ser nuestra ahora por medio de la fe, como un don de gracia otorgado por Él. No es un acto natural que tú pertenecías a los condenados y un día te levantaste y dijiste, yo quiero pertenecer del otro lado, y te fuiste caminando y te metiste a una iglesia. No. Es el acto soberano de Dios sobre cada corazón que lo reconoce como su Padre. Él declara justos al que era impío. Declara justos, como dice Pablo en Efesios 2:12, a los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio no nos viene a hacer personas morales, virtuosas, sino que viene a hacernos justos delante de Él. Eso es una declaración judicial. Otra palabra que utilizan las Escrituras es adopción. Cuando creemos en el Señor Jesucristo y lo recibimos, somos adoptados en la familia de Dios. Por lo tanto, se nos otorga todos los derechos y todos los privilegios de la filiación, de la relación filial. Decíamos ahorita,
Dios es Padre de su Hijo unigénito, el que es de una sola clase, que es el Señor Jesús. Pero todo aquel que cree en el Señor Jesucristo viene a ser hijo de Dios por adopción. En este salón, en esta casa, solo hay 2 niños que pueden llamarme a mí papá. Y que el menorcito dice papá 200 veces en un solo día, en estos últimos días. Ninguno de los demás niños que están aquí, por mucho afecto que yo les tengo, pueden decirme papá en el sentido que yo les voy a corresponder a ese llamamiento. Pero si mi esposa decidiéramos adoptar a un niño o a una niña, este niño pudiera venir a usar ese nombre y decirme papá. Y él pudiera venir a disfrutar de la casa, del vehículo, de lo que podemos tener en propiedad. Los beneficios que pueda acumular para los 2 primeros también serán para él. Él pertenecería ahora también a la herencia que en su momento pudieras dejarles. Él recibiría todos los beneficios de ese acto legal llamado adopción. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros cuando le recibimos. Dios Padre derrama todas las bendiciones y beneficios de su paternidad sobre sus hijos e hijas adoptivos. La Biblia dice que somos coherederos de la gracia de Dios con Cristo Jesús. Todo lo que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo nos los ha entregado también a nosotros al habernos adoptados como su Hijo por gracia. Por naturaleza propia, tú no quieres vivir en la familia de Dios. Claro, la encuesta, que ustedes fueron como más exactos que yo dije el 80%, todos quieren ser hijos de Dios. Pero cuando usted ha vivido en casa de papá y mamá, a usted le dijeron una frase: mientras tú vivas en esta casa, se hace lo que... Eso, Rubén, dígalo todavía. Lo que papá y mamá digan. Hermanos, y no es distinto con Dios. Usted no puede mencionar y decir que es hijo de Dios y vivir como si fuera un hijo del diablo. Usted no puede decir que es hijo de Dios y vivir como si fuera huérfano. Dios ha establecido un tipo de vida para sus hijos. Y tiene que ver con sus mandamientos. Tiene que ver con una plenitud de vida, con una libertad de culpa, tiene que ver con una esperanza. Pero no puede identificarse con un padre al que no corresponde la soberanía de su paternidad. No queremos que Él controle nuestra vida, así como no queremos cuando los papás nos dicen lo que tenemos que hacer. Pablo le dijo a los de Efesios, en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 6, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que Él ha concedido gratuitamente a nosotros en aquel a quien ama. Él nos predestinó para que fuéramos sus hijos, también nos predestinó para buenas obras. En este punto te preguntaría nuevamente, ¿Dios es tu Padre? Cuando tú has dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿realmente entiendes a quién le estás orando? ¿Y por medio de quién le estás orando? Si les pidiera nuevamente que meditaran la respuesta a esa pregunta, Dios es tu Padre, tú pudieras notar desde qué momento viniste a pertenecer a la familia de Dios. Puedes saber si hay un antes de estar sin la familia de Dios y un después de pertenecer a su familia. Porque si no lo puedes notar, es importante que evalúes tu fe. Nadie, según las Escrituras, puede llamar a Dios Padre y que esa no tenga un efecto en una vida transformada. Hay un antes y hay un después de estar delante de Dios como nuestro Padre. Cuando hemos dejado de ser sus enemigos y vivíamos en nuestros propios deleites, huyendo de Él, o cuando le decimos Padre y nos sometemos a Él voluntariamente en amor. Conclusión, ser conscientes de su paternidad debería cambiar nuestra disposición, regularidad y afectos por la oración. Si yo sé que el Dios del universo, el que es todopoderoso, el que no duerme mientras que me cuida,
Si yo sé que Él es mi papá, cuando yo piense en la oración, debería tener una mejor disposición, una mejor actitud, un mejor afecto, una mayor regularidad para orar. Incluso es el argumento que utiliza Jesús en los versículos del 9 en adelante. Habla acerca de los padres que son malos, terrenales, y dan cosas buenas, y acerca de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo sería nuestra vida de oración si fuéramos más conscientes de que nos estamos dirigiendo al Padre? Por eso, al inicio les dije, una sola palabra de este modelo de oración. Cuando oren, digan Padre. Si tú eres creyente, tengo dos implicaciones para ti. La primera de ellas, la instrucción que se nos da, sin embargo, no es que cada individuo en particular le llame Padre, sino que todos somos en común para llamarle Padre nuestro. Por esto se nos recuerdan cuán fuerte debe ser el sentimiento de amor fraterno entre nosotros, ya que todos somos iguales por la misma misericordia y bondad gratuita, hijos de tal Padre. Ya que aquel de quien todos recibimos el bien es nuestro Padre común. Si todos oramos Padre nuestro y reconocemos a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre Celestial, tienes que reconocer a tu hermano en la fe como tu hermano hijo del mismo Padre. Y si usted es padre, imagínese cómo se sentiría si tiene dos hijos que están rivalizando por su amor y se están tratando como si fueran enemigos y no hermanos. Cuando usted y yo digamos Padre nuestro, eso tiene una implicación vertical, pero tiene una implicación horizontal. ¿Cómo estoy amando a mi hermano? Una implicación más. Le escuchaba un sermón al pastor Robert Chappell y él contaba, estaba en una visita en Medio Oriente, y lo que significa esa palabra Abba, que significa papá en un término afectivo en arameo, que todavía se utiliza en los judíos en la actualidad. Y en esa visita, estaba en un mercado, creo que era en Jerusalén, él escuchaba un grito a lo lejos, Abba, Abba, la voz de un niño, Abba, Abba, Abba. Ustedes ya escucharon a Pedro, a Pablo, papá, 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 Abba, Abba. Y él estaba así, distraído, cuando sintió un golpe profundo en la pierna, tanto que le quedó doliendo la pierna. Cuando notó, era un niño que lo que se había perdido había estado ya no bajo la protección de su papá biológico y lo estaba buscando. La palabra Abba, como les menciono, es papá en términos afectivos en arameo que todavía se utiliza. Este niño desconsolado necesitaba a su papá. Lo que les quiero decir con esta historia, hermanos, es que cuando nosotros decimos papá y somos conscientes que tenemos un Padre Celestial, todos los temas están resueltos. El miedo se va. La esperanza en un mundo que no tiene esperanza queda establecida. Se elimina la soledad. Aunque padre y madre te abandonaran, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Todos los recursos están disponibles para nosotros simplemente porque Dios es nuestro Padre. Cada vez que decimos Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que no estamos perdidos entre la multitud como el niño que yo les mencionaba, porque nuestro Padre Celestial conoce nuestro nombre. Como le dijo Dios a Moisés en Éxodo 33:17, te conozco por tu nombre. ¿No es eso genial? Que nuestro Padre Celestial, rico en gracia y misericordia, te conoce por tu propio nombre, por una relación filial. Deberíamos decir amén a eso. Y para ti, querido amigo, que puedes estar sin Cristo en esta mañana, tengo que reconocer, no solamente a ti, aún para el creyente también, que muchos han tenido una experiencia de paternidad humana que los ha dejado con mucho dolor y desilusión, incluso confundidos. Tienen recuerdos infelices de paternidad y desafortunadamente la tentación es proyectar esas nociones de paternidad en Dios. Como fue mi Padre terrenal, así es mi Padre celestial. Y necesito decirte que reconocemos que no llamamos a Dios Padre porque rasgos de su carácter nos recuerdan a nuestros padres terrenales. En realidad es a lo contrario. El nombre de Padre no pasó de nosotros a Dios, sino que vino de Dios hasta nosotros.
Si quieres saber realmente qué es tener un papá y la verdadera paternidad, aquí tienes una oportunidad maravillosa. Él sigue llamando a personas a pertenecer a su familia. ¿Cómo? Arrepintiéndose de su justicia personal, diciéndole a tu conciencia que no eres lo suficientemente bueno para estar delante de Dios. Y que si tú vas con un corazón contrito y humillado y le dices, tengo una mala experiencia de mi papá y por eso he creído que tú eres un padre tirano, pero entiendo mi necesidad de ser liberado de mi culpa, te pido me perdones, me dejes conocer a Jesús y seas mi padre por siempre, Él va a corresponder esa petición en salvación y fe. No te vayas en esta mañana siguiendo enemistado con el Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, de las muchas cosas que podemos pedirte perdón en ocasiones, quizás nunca te hemos pedido perdón o muy rara vez te pedimos perdón, porque conocemos que eres nuestro Padre, pero no vivimos una vida de oración de hijos con Padre. Hacemos algo mecanizado, hacemos algo obligado y no con la disposición que los hijos tienen para con sus padres en pequeñas edades, Dios. Tú eres nuestro Padre, Dios. ¿Qué mejor noticia que eso? Desconocemos el mañana, pero tú eres el dueño del mañana. Nos hundimos en dolor, pero tú eres el Padre de misericordia que consuela todo corazón. La muerte no te pudo retener y por lo tanto no nos podrá vencer a nosotros y la eternidad está para disfrutarla en tu presencia, amado Padre. Que este camino que hemos emprendido de conocer mejor lo que llamamos el Padre nuestro, sea, Señor, para exaltar tu nombre y para transformar nuestras vidas de oración. Bendito seas. Amén y amén.